Desde la antigüedad existen leyendas de grandes bestias marinas capaces de hundir embarcaciones llenas de marineros atemorizados. Escila, el kraken, calamares gigantes de los abismos. Son algunos de los nombres que la mitología marina recoge de estas bestias. El cine o escritores como Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino o Víctor Hugo en Los trabajadores del mar han contribuido a la mala fama de los cefalópodos en todo el mundo. Hizo falta la llegada del comandante Jacques Cousteau y más recientemente el pulpo Paul y los descubrimientos sobre la inteligencia de los cefalópodos para que la relación del ser humano con estos fascinantes animales cambiara. Pese a su mala fama, su aspecto alienígena y viscosidad, los calamares, jibias y pulpos también han estado presentes en algunas gastronomías tradicionales, especialmente en el Mediterráneo y el sudeste asiático. En la actualidad, España y Japón son los mayores consumidores de estos manjares, pero también son muy apreciados en Corea, Italia, Grecia, Túnez o Marruecos, entre otros. Sorprende en los primeros años del siglo XXI el auge de la popularidad del pulpo en países que jamás lo consumieron. El papel prescriptor de unos cuantos cocineros mediáticos, la globalización de la información y esa estética instagrameable de sus patas cocinadas han sido factores fundamentales para la extensión de sus tentáculos por cocinas de todo el mundo civilizado. Países que jamás lo tuvieron en su dieta lo importan ahora a toneladas. La euforia por este cefalópodo en Estados Unidos ha sido determinante en el aumento de su demanda global. Hubo una época en la que el pulpo no tenía salida comercial y se acumulaba en casa de los pescadores. Los más veteranos lo recuerdan bien. El pulpo hace como 40 años que no se usaba en las cocinas de la gente porque lo desconocía como otra especie, pero el pulpo lo usaba la gente en los barcos y en las casas de los pescadores, y sobre todo para secarlo. Hoy día el pulpo es una exquisitez, y luego la cantidad de formas que hay de trabajarlo en la cocina, ¿no? Y con esto del pulpo a la gallega, bueno, hoy ya no hay pulpo para la demanda que hay, y el valor comercial que ha cogido es también fruto de lo que los pescadores van llevándole a la gente de consumo de pescado, que es un poco desconocido para ellos. Todos los pescados, si se quieren congelar, mejor, menos riesgo para la salud. Pero la ventaja que tiene el pulpo, la jibia o el calamar es que son especies que además te lo ablanda, te lo mantiene y tú lo puedes mantener todo el año en el congelador y comprarlo en la época de captura del pulpo. Una de las cosas buenas que tiene es lo que come, y come mucho crustáceo, come mucho marisco, y claro, eso hace que esté tan bueno el pulpo, aunque en realidad el pulpo es todo agua. En Almería, los cefalópodos están perfectamente integrados en la gastronomía popular, en los bares de tapas y en los restaurantes. Hay recetas que causan furor, como el calamar en aceite, la jibia en salsa, los gurullos con jibia o el pulpo seco a la brasa, entre otros. En La Pulpería, bar ubicado en el barrio almeriense de La Cañada, saben mucho sobre el guisoteo de estos bichos con tantas patas. Para conseguir un pulpo de calidad, lo primero que tenemos que ver es que el pulpo tenga baba, que el pulpo tenga suficiente baba. Eso es prueba de que está fresco, de que aún está recién cogido, y que la textura del pulpo sea suave. Para cocerlo siempre lo asustamos, siempre cuando dejamos que hierva el agua, y lo asustamos 3 veces. Los sustos deben de ser largos. Tenemos que meter el pulpo en el agua hirviendo, tenemos que dejarlo bastante tiempo hasta comprobar que el pulpo se va encogiendo. Vemos que las patas se encogen y entonces sacamos el pulpo y volvemos a hacer esa maniobra 2 veces más. A la tercera lo dejamos en el agua. Bueno, nosotros lo cocinamos de 3 formas diferentes, en 3 cocciones. Una de ellas es con agua hirviendo, como te estoy explicando, otra es en su propia agua y otra es solo en una olla express cerrada y dejar el pulpo que ahí se cueza solo. También ahí suelta su propia agua y va a cocerse sobre sí mismo.
En la pulpería tenemos ahora mismo 29 recetas diferentes de cocinarlo. Según la temporada, hacemos una receta u otra. Una de las recetas marineras almerienses que más llama la atención a los turistas es la marraná de pulpo, plato de nombre tan intenso como su sabor. Es una receta la mar de vieja que probablemente nació en las cocinas del barrio almeriense de Pescadería. Nos vamos a ir hasta la cocina del chef Toni García para conocer todos los secretos de este plato. Pues la marrana de pulpo a mí me la enseñó un marinero de pescadería, Mariano, y yo creo que sus orígenes vienen pues de esa pesca, que cuando salían los pulpos pequeñitos no se podían traer para venderlos y ellos lo utilizaban para cocinar. Y lo bueno que tiene la marrana pues son esos cocidos que se dejan a largo tiempo con el fuego muy lento, que acaban cogiendo todos esos, impregnando todos esos sabores, y no utilizaban agua, simplemente en su propio jugo de la marrana, como podréis apreciar ahora, vais a ver que se cuece con su propia agua. Y esto pues claro, queda un color ahí rojizo, color marroncete, que es por eso la denominación de marraná, ¿no? Por ese color que queda ahí oscuro de la tinta del mismo pulpo. Comenzamos con el primer paso, que sería el lavar el pulpo, ¿no? Una vez que lo hemos pescado, lo tenemos aquí, los pescadores lo lavaban en alta mar, lo metían en agua sal y lo lavaban varias veces, lo metían, lo sacaban como si lo centrifugaran de alguna forma. Nosotros aquí lo hacemos bajo el grifo. La continuación es trocearlo, lo troceamos en trocitos, pues cada uno como quiera, pero normalmente lo hacemos en trocitos no muy grandes, de un par de centímetros y medio aproximadamente, para que se vayan cocinando. Todo el pulpo entero troceado. Una vez cortado el pulpo, lo dejamos en un cuenco con sus jugos, lo dejamos un tiempecito y lo que dejamos que escurra un poquito, pero no mucho, ¿eh? Necesitamos ese jugo y esa agua del pulpo para que nos cocine. A continuación lo que hacemos es cortar las verduras, esas verduras de Almería, de nuestra huerta que teníamos, que se las llevaban en el barco, pero que nosotros ya las tenemos aquí, porque tenemos mucha verdura, gracias a Dios. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde y tomate. Hacer un sofrito con las verduras, la pimienta y el laurel. Lo hacemos con fuego fuerte para que se selle un poquito, luego le bajamos el fuego y lo dejamos ahí unos minutitos. A esa olla incorporamos el pulpo que habíamos cortado anteriormente para que se vaya cociendo. Lo tapamos y que cueza. Removemos con frecuencia el pulpo, dejamos cocer el pulpo aproximadamente 1 hora y media, pero bueno, todo depende del tipo de pulpo, sea más grande o más pequeño. Probarlo, que esté en su punto, que esté cocido y para adelante. Y cada uno pues lo sirve como quiera. Nosotros vamos a servir como se servía antiguamente, como lo servían los marineros.